María Magdalena fue más que una simple discípula. Porque lo que vas a escuchar en este vídeo ha estado silenciado durante siglos. Un antiguo manuscrito, oculto en los márgenes del cristianismo primitivo, contiene una afirmación que cambiará tu forma de entender la fe, el cielo, y a ella. Prepárate. Porque nada volverá a ser igual después de lo que revelaremos. Durante siglos, María Magdalena ha sido recordada como la testigo de la resurrección, la mujer que permaneció fiel al pie de la cruz, la que lloró junto a la tumba vacía. Sin embargo, nuevos indicios, ocultos hasta ahora en un manuscrito perdido durante siglos, apuntan a algo aún más extraordinario. ¿Y si María Magdalena no solo vio al resucitado, sino también los cielos? Un documento recientemente desclasificado en una abadía del sur de Italia parece contener un relato olvidado por la historia oficial. Un texto enigmático, atribuido a un discípulo anónimo, en el que se narra un hecho que cambiaría radicalmente nuestra comprensión de la experiencia espiritual de María de Magdala. Un texto que fue escondido, nunca refutado, nunca explicado, solo olvidado. Y hoy, por primera vez, te contaré todo lo que he descubierto. Suscríbete si crees que hay verdades que la historia aún no ha contado. Y quédate hasta el final. Porque lo que este manuscrito revela, no lo vas a creer. Todo comenzó con un mensaje anónimo. Lo recibí una tarde de marzo, sin remitente, sin firma, solo una frase escrita a mano. Abbacia di San Michele Informis. Codex 19. Visio Mariae. Año 1493. Durante años he recibido mensajes de todo tipo, testimonios confusos, teorías sin base, especulaciones delirantes. Pero algo en esa nota me empujó a investigar. Quizá fue el nombre del monasterio. O tal vez esa fecha, 1493. Justo el año siguiente a la expulsión de los judíos de España, cuando muchos manuscritos fueron escondidos o destruidos. La abadía de San Michele Informis es un lugar remoto, enclavado en las colinas de Capua, al sur de Italia. Fue fundada por monjes benedictinos en el siglo XI sobre los restos de un templo pagano dedicado a Mitra. Como muchas abadías del sur italiano, durante siglos albergó tesoros espirituales que escaparon tanto a la censura como a la destrucción. Viajé hasta allí con pocas expectativas. Pero lo que encontré, cambió por completo mi forma de entender no solo a María Magdalena, sino lo que la Iglesia misma conserva en sus márgenes más sagrados. Fui recibido por un hermano joven, Fray Aurelio, que me condujo en silencio a la biblioteca monástica. Una sala fría, con vitrinas cerradas y pergaminos apilados cuidadosamente detrás de cristales empañados. «Ha venido por el Códice 19, ¿verdad?», me preguntó sin mirarme. Asentí, sorprendido. Me llevó hasta una estantería baja, donde extrajo una caja de madera. Dentro, envuelto en lino, estaba el manuscrito. Una encuadernación rústica, sin título en la portada. En la primera hoja, en letras rojas, aparecía un encabezado. Visio Caelorum Mariae Magdalenae. La visión de los cielos de María Magdalena. Mi respiración se detuvo. El texto estaba escrito en latín monástico, con márgenes adornados por pequeñas ilustraciones, estrellas, ángeles, llamas, lágrimas. Y a pie de página, un nombre, Fratera Daniel. ¿Quién era ese fraile? No aparecía en ningún índice de autores canónicos. No constaba en los registros de escritores del siglo XV. Solo una nota en la contraportada decía: hermano a Daniel, converso de las montañas, vio en la noche lo que ella narró. Ella, María Magdalena. ¿Era este un relato de transmisión directa? ¿Una tradición oral nunca registrada oficialmente? Fray Aurelio, con la voz baja, me explicó. Se encontró hace 20 años en una bóveda cerrada. Nadie lo ha querido publicar. Nadie lo ha traducido por completo. Solo los abades lo han leído y lo han rezado. ¿Rezado? Sí. Porque esto no es solo literatura. Es una lectura contemplativa. Leí los primeros párrafos con un nudo en la garganta. Y me encontré con una frase que jamás había visto en ningún otro texto cristiano. Y María, después de ver al resucitado, fue arrebatada en espíritu. Y vio un cielo que no era de este mundo. Y su alma tembló, porque supo que había sido llamada no solo a ver, sino a comprender. Volví a leer esa línea 3 veces. ¿Qué significaba? ¿Era una alucinación? ¿Una metáfora poética? ¿O un testimonio real de una experiencia mística? La estructura del texto era clara, 5 capítulos.
cada uno narrando una etapa de la ascensión interior que, según el manuscrito, María Magdalena vivió después de la resurrección. Pero no como apóstol, no como predicadora, sino como testigo del cielo. Y eso no lo había leído jamás. Fray Aurelio me miró con una mezcla de miedo y fe. Y me dijo algo que aún hoy me persigue. Usted no está aquí para leer ese manuscrito. Está aquí, porque ella quiere que se vuelva a escuchar. Salí de la abadía con una copia facsimilar, gracias a un permiso especial del prior. Durante las semanas siguientes, me encerré a traducir. Palabra por palabra. Sin interpretaciones. Solo con oración. Y cada página me llevaba más lejos. Más allá de la historia. Más allá de la teología. Porque lo que este manuscrito describe, no es humano. Es la narración de una visión. Una que María Magdalena vivió sola. Sin testigos. Sin explicación. Solo con fe. Y si este texto es auténtico. Si lo que el hermano Daniel escribió fue fiel a lo que oyó. Entonces hemos estado ciegos durante siglos. Porque ella no solo vio al resucitado. Ella vio los cielos. Comencé la traducción del manuscrito en mi escritorio, en casa, bajo la tenue luz de una lámpara. Pero al tercer día, tuve que cambiar de lugar. No por falta de concentración, sino por algo más difícil de explicar. Cada vez que traducía un pasaje, sentía como si alguien me estuviera mirando. Como si las palabras del códice no solo se dejaran leer, sino que me leyeran a mí. Era una sensación antigua. Sagrada. Como cuando uno entra en una iglesia vacía y siente que no está solo, aunque nadie más esté allí. Decidí continuar el trabajo en una pequeña capilla del norte de Navarra. Una ermita deshabitada, donde un sacerdote amigo me dio refugio por unos días. Y allí, entre muros de piedra y olor a cera, el texto comenzó a hablar con más claridad. La estructura era fascinante. El manuscrito no estaba escrito como una biografía, ni como un tratado, sino como un diálogo interior. Cada sección comenzaba con una frase breve. Et dixit Maria in spiritu. Y dijo María en el espíritu. Le seguían visiones, fragmentos simbólicos, y momentos de profundo silencio. Como si el autor, o la propia María Magdalena, hubiera querido registrar no lo que vio con los ojos, sino lo que el alma comprendió sin ver. El primer fragmento que traduje completo decía: vi un cielo que no era azul, ni dorado. Era como un suspiro sin forma. Y en él, una voz sin sonido me dijo: ¿aún buscas entre los muertos al que vive? Y entendí que no debía mirar arriba, sino dentro. Me detuve. Cerré el cuaderno. Respiré. ¿Era esto una alucinación? ¿Una visión poética? ¿O el testimonio real de una mujer que, después de encontrarse con el resucitado, fue llevada más allá? Recordé las visiones de Ezequiel. Las del Apocalipsis. Pero esta era distinta. Más íntima. Más humana. Y por eso, más creíble. Busqué referencias. Quería saber si alguien más había oído hablar del Codex 19 de la Abadía de San Michele. Consulté bases de datos académicas. Revisé catálogos antiguos. Nada. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Una voz femenina. Mayor. Serena. He oído que estás traduciendo el manuscrito de la visión, dijo sin presentarse. ¿Quién eres? Solo una sierva. Como ella. La mujer, que no quiso decirme su nombre, me citó en el monasterio de Ronda, en Andalucía. Al llegar, me esperaba una monja de clausura, ciega, llamada Sor Inés. Me habló a través de una rejilla. Hace años, una hermana que murió aquí lo vio. En sueños. Recitó frases exactas del códice, antes de morir. Y dijo, María también subió. Pero no en cuerpo, sino en alma. Y cuando volvió, guardó el cielo en sus ojos. Me estremecí. ¿Tenéis copia del manuscrito? No. Solo fragmentos. Oraciones que repetimos en secreto. Y me leyó una. Oh tú que viste lo que nadie vio. Que caminaste más allá del sepulcro. Enséñanos a mirar sin temor. Y a amar sin necesidad de pruebas. Era una plegaria sencilla. Pero contenía el núcleo del manuscrito. Porque lo que María Magdalena vivió, según el códice, no fue una visión cualquiera. Fue un desgarro del alma. Un cruce. Una travesía por lo invisible, hacia lo eterno. En el segundo capítulo del manuscrito, leí lo siguiente. Y fui llevada a un lugar donde no había tierra. Ni tiempo. Ni nombre.
y supe que estaba en el umbral. Y una figura me dijo, tú lo viste antes que todos. Por eso puedes ver lo que no se muestra. ¿Una figura? ¿Un ángel? ¿Cristo mismo? No lo dice. Pero el texto continúa. Y me fue mostrado un círculo de luz. Y dentro, almas que oraban. Y otras que dormían. Y una voz me dijo, estas son las que han amado como tú. Me llevé las manos al rostro. Porque esa visión no era solo una descripción del cielo. Era una enseñanza sobre la fe. Sobre la fe real. La que no necesita argumentos. La que no se apoya en milagros. Sino en la fidelidad silenciosa. Como la de María. Como la de tantos que, como ella, siguen esperando, aunque parezca que todo ha terminado. Y esa es la clave. El manuscrito no habla de dogmas. Ni de teologías. Habla del alma. Del alma que ha amado, ha perdido, y aún así sigue amando. Y por eso, me atrevo a decirlo, este manuscrito no es solo un texto. Es una invitación. Una puerta. Un espejo. Uno en el que cada uno de nosotros puede ver reflejado el cielo que aún no ha visto. Porque quizás, como ella, también estamos llamados a verlo. La noche en el monasterio fue inquieta. Dormí en una celda sencilla, con paredes encaladas y una cruz de madera sobre la puerta. Pero apenas concilié el sueño, comencé a soñar. No eran imágenes comunes. Eran como pasajes vivientes del manuscrito que llevaba días traduciendo. Vi una figura femenina caminando descalza por un camino de luz que no tenía suelo. A su alrededor, nada. Ni estrellas. Ni cielo. Solo un vacío puro. Ella avanzaba como si supiera dónde pisar, aunque no hubiera suelo bajo sus pies. Al despertar, lo supe. No había sido solo un sueño. Era una continuación. Una especie de eco de lo que había leído. Como si el manuscrito tuviera una dimensión que iba más allá del papel, más allá de las palabras. Como si tuviera vida. Decidí volver al códice inmediatamente. Encendí una lámpara de aceite, como lo hacían los antiguos monjes, y retomé la lectura. El capítulo siguiente del manuscrito tenía un encabezado inusual. No en latín, ni en griego. Estaba en un dialecto arameo casi ilegible, pero que reconocí tras comparar caracteres, Ezcata, visión de fortaleza. Y el texto comenzaba así. Fui llevada a un lugar donde los nombres no tenían peso. Y donde todo lo que amé estaba presente sin estar. Y comprendí que nada se pierde. Todo se transforma en recuerdo del cielo. Volví a leer la frase al menos 5 veces. ¿Era esta una alusión a la resurrección? ¿O al cielo como memoria viva? La interpretación era abierta. Pero el lenguaje era poético, casi musical. Como si lo dictado hubiera sido cantado primero. Más adelante, se describía lo siguiente. Y vi un rostro sin rostro. Que me habló sin hablar. Y en su voz estaba el eco del maestro. No eran sus palabras. Era su silencio. Y supe que él me había llamado por mi nombre. Aún allí. Esa última frase me estremeció. Aún allí. Como si incluso en el umbral entre la vida y la eternidad, Cristo seguía reconociendo a quien había permanecido fiel. Entonces lo comprendí. El manuscrito no estaba escrito para revelar un lugar físico. Ni siquiera para describir el cielo como espacio. Sino como experiencia interior. El cielo, en esta visión, no era un destino. Era un estado del alma. Un momento eterno en el que el alma reconoce que ha sido llamada por su nombre. Por eso María Magdalena lo había visto. No porque hubiera muerto. Sino porque había amado lo suficiente como para atravesar el velo sin morir. Y en ese momento, como una señal de confirmación, encontré una hoja suelta entre los pliegos del códice. Estaba escrita a mano, con otra caligrafía. Más moderna. Casi parecía un comentario marginal de un monje copista posterior. Decía: se cree que esta visión fue entregada a María en el tercer día tras la resurrección. Cuando permanecía sola junto al sepulcro, después de que Pedro y Juan se hubieran marchado. Ella no vio solo al maestro. Vio también lo que él había visto antes de volver. Cerré los ojos. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si, como afirma este documento, la experiencia de María Magdalena fue más profunda que cualquier otra? ¿Y si el privilegio de verla primero no fue solo una recompensa, sino una preparación? Lo que los otros apóstoles vieron fue al Cristo resucitado en cuerpo. Pero lo que ella vio, fue el Cristo eterno. El que trasciende la carne. El que habita la luz que no tiene sombra.
Ese sería el motivo por el cual muchos dentro de la iglesia primitiva no comprendieron, o no quisieron comprender, su testimonio. No porque mintiera, sino porque su verdad era demasiado grande. Al día siguiente, decidí ir más allá. Consulté al padre Elías, un erudito jesuita retirado en Toledo, conocido por su trabajo con textos gnósticos y apócrifos. Le mostré los fragmentos que había traducido. Al principio guardó silencio. Luego cerró los ojos y dijo: «Esto es auténtico. No puedo decir si viene directamente del siglo I, pero reconozco los ecos de las primeras comunidades sirias, incluso de los evangelios de Tomás y Felipe. Pero esto va más allá. Esto no es gnosticismo. Esto es mística. Cristiana. Pura». Le pregunté si la iglesia actual conocía este texto. «Algunos en Roma lo han visto», respondió en voz baja. No les gustó. María Magdalena siempre ha sido difícil de encasillar. Ni apóstol oficialmente, ni pecadora completamente, ni santa sin más. Pero textos como este la colocan en un lugar imposible de negar. Me dejó en silencio durante minutos. Después me entregó una pequeña carpeta. «Esto no te lo he dado yo», me dijo. «Ábrelo cuando estés solo». Esa noche, al abrir el sobre, encontré lo que parecía una transcripción del Sermón Perdido de Orígenes, uno de los primeros padres de la Iglesia. En él, se refería a María como testis luminis, testigo de la luz, y mencionaba que había contemplado lo que ningún otro discípulo vio. Pero esa historia, esa parte, había sido suprimida, censurada, ocultada entre líneas durante siglos. Y entonces supe que lo que tenía entre manos no era solo un manuscrito antiguo. Era una llave. Una puerta a una verdad demasiado luminosa para la oscuridad de los siglos. Volví al monasterio con la carpeta bajo el brazo, temiendo más por lo que implicaba que por su contenido literal. Era como si cada paso que daba hacia la verdad no me acercara al final del camino, sino que me hundiera más profundamente en un territorio vedado, marcado por siglos de silencio y miedo. El padre Matías me esperaba con una expresión que no le había visto antes. Ya no era la serenidad monástica habitual. Era alerta, tensa. «¿Dónde has estado?», me preguntó, sin cortesía. Le conté mi encuentro con el padre Elías y le mostré el contenido de la carpeta. Sus ojos se oscurecieron al ver el nombre Orígenes escrito en letras antiguas en la transcripción. La leyó en silencio, con el rostro cada vez más rígido. Al final, solo dijo: «Esto no puede salir de aquí». «¿Por qué?», le respondí, sintiendo que mi voz era más fuerte de lo que debería dentro de aquel lugar. «Porque es dinamita espiritual. Porque hay fuerzas, Nicolás, fuerzas que no quieren que la gente sepa que hubo más testigos del cielo de los que nos contaron. Y María Magdalena era el testigo principal». Me senté frente a él. Necesitaba entender. ¿Qué dice realmente este texto? ¿Qué es lo que tanto miedo da? Entonces, el padre Matías respiró hondo y abrió el manuscrito original de nuevo, pasando las hojas con delicadeza, hasta llegar a un apartado sellado con hilos de lino. Cortó los hilos. Lo que apareció allí no estaba en tinta. Era como si alguien hubiera presionado con un instrumento metálico sobre la página, grabando una oración invisible que solo podía leerse al inclinar el papel hacia la luz de la vela. «Ella fue llevada al tercer cielo». La frase era corta, pero su impacto fue sísmico. Esa formulación exacta no era común. Se utilizaba únicamente en referencia al apóstol Pablo, cuando escribió en su carta a los Corintios: «Conozco a un hombre en Cristo que fue llevado al tercer cielo». ¿Era posible que la misma experiencia, el mismo tipo de elevación mística, la hubiese vivido María Magdalena? Y más aún, ¿ocurrida antes que la de Pablo? Esa simple posibilidad desbarataba siglos de jerarquía teológica. Porque si el tercer cielo no era un privilegio reservado únicamente a los apóstoles oficiales, sino una gracia concedida también a una mujer, a esa mujer, entonces muchas cosas que hemos creído como firmes, podrían tambalear. El manuscrito describía el viaje espiritual en 3 etapas. 1. El velo de la sombra, donde el alma se desprende de todo juicio humano. 2. La estancia del silencio, donde la voz del Padre se escucha sin sonido. 3. La visión del rostro, donde la luz no enceguece, sino que revela. Cada una de esas etapas estaba acompañada de una experiencia simbólica. María atravesaba un jardín sin flores, un desierto sin arena y finalmente una ciudad sin muros. Todo en visiones que parecían redactadas en el lenguaje propio del Apocalipsis. Y allí, en el centro de la ciudad, decía el texto:
Vi un trono que no era trono. Y sobre él, la figura del esposo. Sin heridas, sin corona. Como si acabara de nacer. Pero me miró como si supiera mi nombre desde antes del mundo. Esa última línea me paralizó. Había leído textos místicos, relatos de santos, visiones de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz, pero esto era otra cosa. Era anterior. Más crudo. Más puro. Esa figura que María veía no era Jesús como lo representamos habitualmente. Era el Logos, la palabra antes de hacerse carne. Y lo más sobrecogedor, ella lo reconocía. Es decir, según el texto, ya lo había visto antes. ¿Y si María Magdalena no era solo testigo de la resurrección? ¿Y si su rol era anterior incluso al nacimiento de Cristo? ¿Y si había una dimensión espiritual en ella que iba más allá de lo humano? Preguntas así no son nuevas en la historia del cristianismo. Pero nunca se han respondido abiertamente. Siempre han sido tachadas de herejía o de piedad popular mal entendida. Pero este manuscrito era diferente. No hablaba desde la fantasía. No era un evangelio apócrifo lleno de símbolos esotéricos. Era un testimonio directo, sobrio, meditado. Lo suficiente como para que uno se sintiera incómodo, porque sentía que estaba leyendo la verdad. Volví a mirar al padre Matías. ¿Por qué la iglesia nunca nos ha hablado de esto? Su respuesta fue un susurro. Porque si aceptamos que María Magdalena vio lo que vio, entonces debemos aceptar que lo vio porque fue escogida. Y si fue escogida, entonces su papel no fue secundario. Fue central. Y eso cambia todo. Ese todo no era solo teológico. Era histórico, doctrinal, estructural. Porque colocaría a María Magdalena no como una seguidora, sino como una testigo fundacional del cristianismo. Como alguien que vio los cielos antes de que fueran siquiera explicados por la teología paulina. Y ese ver no era una metáfora. Era literal. Quise grabar en vídeo todo lo que estábamos descubriendo, pero el padre Matías me detuvo. Hazlo por escrito. Deja constancia. Pero aún no estamos listos. El mundo no está listo para lo que esto implica. Me fui del monasterio esa tarde sin saber si volvería. En mi mochila llevaba copias escaneadas, anotaciones, traducciones parciales, citas cruzadas. Pero lo más importante me lo llevaba dentro. Una certeza que me abrazaba. María Magdalena vio el cielo. Y lo escribió. Y lo intentaron callar. Pero no lo lograron. Y justo antes de marcharme, una novicia se me acercó con una pequeña caja de madera. Me pidió que se la diera si algún día se iba sin terminar su trabajo, me dijo. Dentro había un objeto envuelto en lino antiguo. Un anillo de bronce con una inscripción minúscula en su interior. Decía, Mariam, Oratio Lux. Mariam, oración de luz. Supe entonces que la historia no estaba terminada. Estaba a punto de comenzar. Habían pasado ya varias semanas desde que abandoné el monasterio de San Gervasio con el manuscrito copiado, mis notas y aquel anillo de bronce cuya inscripción aún hoy me quita el aliento. Pensé que al alejarme físicamente del lugar, mi mente descansaría. Pero fue justo lo contrario. Lo que comenzó como una investigación periodística se había transformado en algo más, una búsqueda espiritual, una inquietud teológica que removía hasta los cimientos de mi fe. Como católico convencido, formado en los evangelios y los documentos del magisterio, jamás pensé que llegaría a enfrentarme a una verdad tan profunda como perturbadora. Y es que no se trataba solo de que María Magdalena hubiera sido testigo de una visión mística. Lo verdaderamente revolucionario era quien la guió durante esa visión. Las notas del padre Matías, escritas con una caligrafía precisa y contenida, hablaban de un guía celestial que acompañó a María en su ascensión por lo que los antiguos llamaban los niveles del cielo. Este guía no era un ángel. No era un santo. Tampoco era Cristo. Era algo distinto. La transcripción del manuscrito incluía una frase que parecía fuera de lugar, en lengua griega antigua. El Logos le mostraba el camino. Esto lo cambiaba todo. Logos, la palabra. La misma expresión que utiliza el Evangelio de Juan para describir a Cristo antes de su encarnación. Pero aquí no era presentado como una figura divina lejana, sino como un compañero de viaje, como un instructor espiritual que guiaba personalmente a María a través del velo de los mundos. La descripción del viaje se intensificaba a cada nivel. En el primero, la sombra del juicio, María veía sus pecados desvanecerse sin que nadie los nombrara. No había condena, ni acusación. Solo silencio. En el segundo, la sala del recuerdo,
Veía episodios de su vida que jamás había comprendido del todo, su sanación, su soledad, su fuerza. Comprendía su vocación. Y en el tercero, la torre sin nombre, era recibida por lo que ella describía como una voz sin rostro, que no hablaba con palabras, sino con luz. Allí, en la cima de esa torre invisible, tuvo lugar la visión que sellaría su destino. La descripción era enigmática, pero precisa. Vi los cielos abiertos como una túnica rasgada. Vi 7 círculos que giraban sin detenerse. Y dentro de ellos, el fuego. Pero no me quemaba. Y oí mi nombre dicho por el fuego. Y supe que era yo, como siempre había sido, antes de mí misma. Estas frases, según me explicó un teólogo con el que me reuní en Roma, y que pidió mantener el anonimato, no eran únicas. Aparecían en formas similares en otros textos místicos del primer siglo, en especial en fragmentos del Evangelio de la Verdad y algunos himnos gnósticos encontrados en Nag Hammadi. Pero aquí, en el manuscrito hallado por el padre Matías, estaban asociadas directamente a María Magdalena. Esto no es una coincidencia, me dijo el experto. Esto es una redacción intencionada. Quien escribió esto quería que supiéramos que María no solo fue testigo de Cristo resucitado, fue también testigo del cielo, antes que cualquiera de los 12. Volví a leer sus palabras, una y otra vez. Supe que era yo, como siempre había sido, antes de mí misma. Esa frase escondía una teología profunda. Una afirmación sobre la eternidad del alma, sobre la predestinación, incluso sobre la identidad preexistente del ser humano. ¿Podía una mujer del siglo I tener esa visión sin haber sido elegida? ¿No era esa la señal misma de un llamado divino, superior al de cualquier discípulo? Empecé a dudar si los evangelios que conocemos nos habían contado toda la historia. Y cuanto más me adentraba, más descubrimientos emergían. Un análisis de la tinta reveló que el manuscrito había sido escrito entre el año 89 y el 94 después de Cristo, una época posterior a la destrucción del Segundo Templo, cuando muchos cristianos huían a comunidades más esotéricas en el desierto, como Qumran o la región del Sinaí. Pero eso no era lo más sorprendente. La procedencia del pergamino apuntaba a la biblioteca de Alejandría. Sí, la misma biblioteca que fue destruida, saqueada, censurada. ¿Era posible que una copia del testimonio de María Magdalena hubiese sobrevivido ese cataclismo cultural? ¿Y que después, por alguna providencia divina, hubiera sido ocultado en un monasterio europeo durante siglos? Un detalle lo sugería: al final del manuscrito, escrito en letras casi borradas, aparecía una frase en copto, como una rúbrica. Anapae en KHM. Escondido en la oscuridad. Era como una orden. Una consigna. Una advertencia. Esa frase se repetía en otros documentos que la Iglesia consideraba apócrifos. Pero aquí no había ninguna fábula. No había signos esotéricos ni ideas contrarias al dogma cristiano. Al contrario, todo lo que decía aquel texto podía perfectamente coexistir con nuestra fe. La diferencia era el protagonismo. Porque no era Pedro, ni Juan, ni Pablo. Era ella, María de Magdala. Esa noche, solo en mi despacho, encendí una vela, símbolo de la luz que tanto se mencionaba en el texto, y recé. No porque dudara de lo que había leído, sino porque temía no estar preparado para contar lo que había descubierto. En ese momento, recordé las palabras del padre Matías. Si hablas, hablarán contra ti. Pero si callas, te traicionarás. Cerré el cuaderno. Al día siguiente, tomaría un avión a Tierra Santa. Porque aún había algo que no cuadraba. Y porque la siguiente pista, me esperaba en un monasterio excavado en roca, al borde del mar de Galilea. Donde, según una tradición local jamás aprobada oficialmente, María Magdalena habría sido enterrada. Aterricé en Tel Aviv con una mezcla de expectativa y vértigo. Aunque era mi tercera vez en Tierra Santa, esta visita no era como las anteriores. No venía como peregrino. Venía como buscador de una verdad que no figuraba en los mapas ni en los catecismos. Esta vez venía siguiendo el eco de una voz femenina que, según aquel manuscrito, había traspasado los cielos. Mi destino no era Jerusalén, ni Belén, ni Nazaret. Me dirigía a un sitio del que pocos hablan, el monasterio de Ein el-Kadís, una construcción tallada en la roca al noreste del mar de Galilea, cerca de lo que hoy es Migdal, la antigua Magdala. Este lugar no aparecía en las guías turísticas. Ni siquiera los franciscanos locales sabían mucho sobre él. Solo un anciano monje armenio, en una conversación furtiva que tuve en Jerusalén,
Me había susurrado su nombre y añadido algo que me perturbó. Allí, no se ora en voz alta. Tomé un autobús destartalado que recorría las rutas secundarias entre Tiberíades y Capernaum. El conductor no hablaba inglés, pero al oír el nombre Ein el Kadís en mi intento de hebreo, desvió la mirada hacia mí con una mezcla de respeto y temor. Me indicó con un gesto que me bajara junto a una antigua cisterna medio cubierta de maleza. Desde allí, debía caminar. Fueron más de 2 horas de ascenso, bajo un cielo grisáceo que parecía pesar sobre la montaña. La vegetación era escasa, pero el viento traía el olor salado del lago, mezclado con aromas de piedra húmeda y plantas medicinales. Y entonces, tras una curva de la senda, lo vi. Una entrada estrecha tallada en la roca, cubierta por un antiguo portón de madera negra, sin cruz ni símbolo alguno. Solo una inscripción en griego apenas legible. Acuérdate de mí, Señor. Toqué 3 veces. Nadie respondió. Pero el portón se abrió. Dentro, un pasillo angosto, sin ventanas, iluminado únicamente por lámparas de aceite que colgaban de cadenas oxidadas. El silencio era absoluto. Ni cánticos, ni rezos. Solo el sonido de mis pasos sobre el suelo de piedra. Una figura encapuchada apareció al fondo del corredor. Caminó hacia mí con lentitud, como si no necesitara apresurarse. Llevaba un hábito de lana cruda, sin símbolo alguno. Al llegar a mi altura, levantó ligeramente el rostro. Era un hombre anciano, de rostro grave y ojos hundidos. «¿Vienes por ella?», dijo, sin preguntar. Asentí. «Entonces debes ver la piedra». Me condujo hasta una pequeña sala excavada, donde el techo no superaba los 2 metros de altura. En el centro, bajo una lámpara solitaria, había una losa de mármol blanco, casi pulida por el tiempo. En ella, grabadas con precisión milimétrica, unas palabras en latín. Hic vidit caelos. Aquí vio los cielos. ¿Es una tumba?, pregunté. El monje negó con la cabeza. No. Es un memorial. Me explicó que, según una antigua tradición no oficial, transmitida de generación en generación en aquel monasterio, María Magdalena no murió en Éfeso, como sostiene la mayoría de las fuentes orientales, ni fue llevada a Francia, como afirman las leyendas medievales. Permaneció en Galilea, retirada en oración y contemplación, hasta su muerte. Pero antes de partir, según esa misma tradición, tuvo una segunda visión. ¿Una segunda visión?, insistí, sin poder ocultar mi sorpresa. Sí. Y esta vez, no fue guiada por el Logos, susurró. Esta vez, ella subió sola. Aquella revelación me dejó mudo. Si era cierto, entonces lo que había vivido María Magdalena superaba incluso la experiencia de los profetas veterotestamentarios. No solo había visto los cielos, había vuelto a ellos. El monje me entregó un pequeño pergamino enrollado, envuelto en tela de lino. Léelo fuera. Aquí no se pronuncian esas palabras. Ya en el exterior, entre las rocas y el viento, abrí el pergamino. Contenía un texto breve, escrito en copto. Ella no murió. Fue absorbida por la luz. ¿Y dónde está? La luz es ella. Aquella noche dormí en una cueva cercana, envuelto en pensamientos que rozaban la herejía, pero que al mismo tiempo me acercaban más que nunca a Dios. ¿Podía la Iglesia haber silenciado durante siglos esta dimensión luminosa de María Magdalena? ¿Era miedo? ¿O protección? ¿Qué otras verdades estaban aún escondidas bajo siglos de dogma? El viento aullaba en la montaña. Y en el silencio de la madrugada, creí oír algo más. No una voz, sino un susurro. Un nombre. María. Desperté con el rostro cubierto de rocío y los dedos aún aferrando el pergamino. Había soñado con un resplandor imposible, con una figura femenina atravesando el cielo sobre columnas de fuego, pero no recordaba ni una sola palabra del sueño. Solo quedaba la sensación profunda de haber sido mirado desde lo alto. No con juicio. Con compasión. A la luz del amanecer, el texto copto parecía más dorado que negro. Lo leí de nuevo. Despacio. Ella no murió. Fue absorbida por la luz. Y en ese instante me asaltó una sospecha. ¿Y si ese fragmento no era simbólico? ¿Y si no hablaba en metáforas? ¿Y si, efectivamente, María Magdalena había sido arrebatada, al modo de Elías? La idea era insólita, incluso para mí. Pero no era menos razonable que creer que una virgen dio a luz, o que un muerto resucitó. La fe está hecha, entre otras cosas, de imposibles.
Tomé un pequeño cuaderno de notas y escribí una pregunta en la primera página. ¿Fue María Magdalena la primera en ver el cielo con ojos humanos? Esa pregunta me obsesionaría las semanas siguientes. Tras dejar Ein el Cádiz, bajé de nuevo a la región de Galilea y visité el convento franciscano de Magdala. Aunque es una zona turística y bien documentada, algo en los frescos del lugar me llamó la atención. Una pintura en una capilla lateral mostraba una figura femenina de espaldas, con la cabeza cubierta por un velo rojo, mirando al cielo mientras los apóstoles caminaban hacia el mar. No estaba en el centro del cuadro. Ni siquiera en primer plano. Pero el trazo era distinto, más detallado. Alguien había querido ocultarla a plena vista. Pregunté por el autor de ese fresco. Una hermana de acento italiano me llevó al archivo. Tras más de una hora de búsqueda, encontramos el nombre, Fray Giuliano da Trento, 1724. No era un artista conocido. Pero los franciscanos guardaban parte de su correspondencia. Y entre esas cartas encontré una que me puso los pelos de punta. Yo sé lo que vi. Ella no tenía sombra. La luz no venía de fuera. Salía de ella. Giuliano hablaba de una visión. Afirmaba haberla tenido durante una vigilia de Pentecostés, cuando, según sus palabras, una figura femenina resplandeciente y envuelta en incienso le había mostrado escenas del cielo. Describía cielos escalonados, seres sin rostro, y sobre todo, una mujer vestida con estrellas, coronada por silencio, cuya mirada vaciaba el alma del que la contemplaba. En ese mismo documento, el fraile confesaba haber dejado su fresco incompleto para no despertar la ira del Santo Oficio. Porque, y esto era lo más alarmante, Giuliano creía que esa figura no era la Virgen María. Era María Magdalena. Me detuve un momento al leer esto. ¿Cómo podía un franciscano del siglo XVIII afirmar algo tan osado? ¿Qué había visto? ¿Qué se le había revelado? En la misma carta, hacía referencia a un texto prohibido, que según él había encontrado de forma anónima dentro de un breviario romano. Ese texto, según su testimonio, se titulaba Visionem Caeli per Mariam de Magdala, la visión del cielo según María de Magdala. No existía registro canónico de tal obra. Ni en las listas de los apócrifos, ni en los documentos gnósticos conocidos. Pero Giuliano hablaba de ella con certeza. Decía que era un texto lleno de imágenes que el alma reconoce aunque la mente no comprenda. Anoté ese título en mayúsculas. Visionem Caeli per Mariam de Magdala. El problema era evidente, el texto no estaba en ninguna parte. Así comenzó mi segunda búsqueda, encontrar ese manuscrito, si es que existía. No era una tarea fácil. Si había sido efectivamente eliminado por el Santo Oficio, o peor aún, jamás reconocido por la Iglesia, podía estar en cualquier rincón del mundo, o incluso ya destruido. Pero una pista me salvó del escepticismo. Un investigador alemán, el profesor Klaus Weisse, autor de varios volúmenes sobre literatura mística medieval, mencionaba en su libro Schatten der Offenbarung, Sombras de la Revelación, una copia privada de un tratado sin título que atribuye a una discípula de Jesús una descripción del Empíreo. Weisse no lo nombraba. Pero decía que lo había visto en 1986, en un monasterio suizo de orden Cartuja, cuyos archivos no han sido abiertos desde 1811. Volví a escribir. ¿Cartujos? ¿Suiza? ¿1811? Tenía una nueva ruta. Pero antes, sentí la necesidad de hacer una parada. Una más. En Éfeso. Éfeso. La ciudad que una vez fue puerto del mundo antiguo, ahora calla bajo capas de polvo y leyenda. Es un lugar de resonancias, donde cada piedra parece susurrar nombres sagrados. Juan, Pablo, María. Y, por supuesto, María Magdalena. No llegué allí por capricho. Fue una intuición, quizá inspirada por las notas marginales del fraile Giuliano, que en otra carta hablaba de un testimonio escondido donde el mar ya no llega. No especificaba más. Pero al leer esa frase, sentí que debía ir a Éfeso. Porque allí, según la tradición, vivió la Virgen María en sus últimos años, bajo el cuidado del apóstol Juan. Y si el núcleo íntimo de Jesús se refugió allí, ¿no era lógico que María Magdalena también lo hiciera? En el monte Bulbuldak, visité la conocida Casa de la Virgen, un lugar de oración mantenido con reverencia por católicos y ortodoxos. La estructura es sencilla, casi austera. Pero el ambiente es otra cosa. El silencio ahí pesa como una presencia. Y el aroma del incienso no desaparece jamás, ni cuando se ha apagado el carbón. Pregunté a una hermana alemana, la encargada del lugar,
si había algún registro de otra mujer que hubiese vivido allí además de María. Me miró como si hubiese abierto una puerta prohibida. No dijo nada. Pero cuando el grupo de peregrinos se marchó, se me acercó en la sombra del zaguán. No lo pregunte en voz alta, dijo, en un susurro tenso. Pero no es la primera persona que habla de ella. Ella. La palabra estaba cargada de significados. Me entregó, sin más, una copia fotostática de una carta en griego bizantino. Estaba firmada por un tal Kiriakos, diácono del siglo IV, y dirigida al obispo de Samos. La carta hablaba de una hermana mística que residía en el valle del monte Coresos y que tenía visiones de esferas celestes y palabras de fuego. Pero lo más impresionante fue el final del texto, traducido al margen por la propia hermana. Ha visto los cielos. No como una viajera, sino como una testigo. Y los describió con temblor, pues la lengua humana apenas puede reflejar lo que fue mostrado. Volví a sentir ese escalofrío. La misma descripción que Giuliano. El mismo estremecimiento reverente. ¿Podía tratarse de María Magdalena? Existía una tradición oculta, o deliberadamente censurada, que sostenía que ella fue elevada, arrebatada, o que simplemente contempló el cielo antes de morir. No había tiempo que perder. Me dirigí de inmediato a Samos, desde donde zarpé rumbo a Patmos, la isla de las visiones, donde Juan escribió el Apocalipsis. No porque esperara encontrar respuestas allí, sino porque intuía una conexión. Patmos fue un paréntesis. El silencio de la gruta de la revelación me dio perspectiva. Y allí, bajo la luz tenue que se filtra entre las grietas del techo, entendí algo esencial. Quizá la verdad no había sido enterrada. Solo dividida. En fragmentos. Uno estaba en Ein el Cádiz, otro en los frescos olvidados de Giuliano, otro más en una carta de un diácono griego, y el siguiente, según todas las pistas, debía estar en los Alpes suizos, en un monasterio cartujo cuya existencia apenas conocía nadie. No tenía pruebas. Pero sí algo más poderoso, una línea invisible que conectaba lo imposible. Regresé a Ginebra y tomé un tren hacia el cantón de Valais, en dirección a Sierre. Ahí, cerca del lago, se hallaba la antigua Chartreuse de la Croix Blanche, un monasterio abandonado desde las campañas napoleónicas, que no figura ya en los mapas modernos. Según Guaise, fue cerrado en 1811 y sus archivos nunca se trasladaron oficialmente. Tuve que escalar por senderos apenas marcados. Lo encontré al anochecer, piedra vieja, tejados vencidos, capillas enterradas en hierba. Y entonces ocurrió. Mientras inspeccionaba el claustro derruido, encontré una trampilla semicubierta por zarzas. Logré abrirla y descendí con la linterna del móvil, que ya parpadeaba en rojo. El aire estaba viciado, seco, cargado de siglos. En la cámara inferior había estanterías carcomidas, pero también una caja metálica oxidada, con el símbolo de la cruz cartuja y una inscripción, Anima Scriptorum. La abrí con manos temblorosas. Dentro había solo un cuaderno. De cuero rojizo, con letras doradas apenas visibles. Visionem Caeli per Mariam de Magdala. No era una leyenda. Era real. Aquella noche, dormí mal. No por incomodidad, aunque el suelo húmedo del monasterio cartujo no era precisamente acogedor, sino porque algo en mi interior no podía procesar lo que acababa de encontrar. El cuaderno de cuero, perfectamente conservado pese al paso de los siglos, era más que un objeto, era una puerta. Un abismo. Una grieta en la realidad histórica que, hasta ahora, creíamos conocer. La primera página, escrita en un latín casi litúrgico, estaba encabezada por una frase en mayúsculas. Testimonium de Caelis per Iam, quae lavit pedes Domini. El testimonio de los cielos por aquella que lavó los pies del Señor. El escalofrío recorrió mi espina dorsal como un relámpago silencioso. El autor no la nombraba directamente, pero todos sabíamos de quién hablaba. No hay otro personaje que encaje con esa descripción. La mujer que, con sus lágrimas, lavó los pies de Cristo. La que estaba presente en la crucifixión. La que fue testigo de la resurrección. María Magdalena. Lo que seguía no era un relato teológico. No era un tratado eclesiástico. Era algo mucho más perturbador. Era un diario de visiones. Cada entrada comenzaba con la misma fórmula. In oratione vidi, en oración vi. Y a partir de ahí, se desplegaba una sucesión de escenas que desafiaban cualquier lógica humana. No eran sueños, no eran metáforas. Eran descripciones minuciosas de lo que esa mujer, la autora del manuscrito,
decía haber contemplado directamente en los cielos. Vi un valle sin tiempo, donde las almas se vestían de luz y caminaban sobre ríos de misericordia. Y al centro, un trono vacante, rodeado de ojos que cantaban sin lengua. Vi un cordero cuyas heridas ardían como estrellas. Y cada herida pronunciaba un nombre. Vi una montaña dorada, donde la sabiduría tenía forma de mujer. Y me habló, no con voz, sino con certeza. Durante horas, me quedé leyendo. Sentado en la penumbra, con la linterna moribunda y el corazón en la garganta. Era como si cada página se quemara dentro de mí. No por el fuego, sino por la intensidad espiritual que transmitía. En la cuarta entrada, todo cambió. Fui llevada por un ángel sin rostro. Me tomó de la mano y me elevó más allá de los firmamentos. Atravesamos 7 cielos. En el tercero, oí el nombre que nadie ha de pronunciar. En el sexto, me fue revelado el destino de las almas impuras. Pero en el séptimo vi el rostro del Padre. Y caí como muerta. No hay teólogo que no tiemble ante semejante afirmación. María Magdalena no solo vio los cielos. Vio a Dios. ¿Podía una mujer, una simple mortal, aunque santa, alcanzar tal privilegio? ¿No contradecía esos siglos de doctrina? ¿No desafiaba el propio concepto jerárquico de la revelación? Pero lo más desconcertante no fue eso. Fue la entrada que aparecía casi al final del cuaderno. En ella, el tono cambiaba. Ya no era poético. Era urgente. Era una advertencia. El obispo me ha prohibido hablar. Dice que lo que he visto no puede ser compartido. Pero sé que debo escribirlo. Que alguien en el futuro lo leerá. Y sabrá que los cielos no son propiedad de varones, sino de los puros de corazón. Fue entonces cuando comprendí el verdadero alcance de lo que tenía entre manos. Este cuaderno no solo era testimonio de visiones. Era una confesión sellada por el miedo. El miedo de una mujer a quien se le negó la palabra, incluso cuando había visto lo que ni los profetas habían soñado. Guardé el manuscrito en mi mochila y salí del monasterio con los primeros rayos del alba. Afuera, el mundo parecía otro. Más denso. Más antiguo. Como si cada hoja del bosque supiera lo que acababa de ocurrir bajo tierra. Volví a Ginebra, desde donde volé a Roma sin escalaras ni distracciones. Necesitaba una confirmación. Algo, cualquier cosa que me dijera que no había perdido la razón. Que ese testimonio no era un delirio medieval. Y allí, entre los sótanos del Archivo Secreto del Vaticano, hoy llamado Archivo Apostólico Vaticano, encontré un pequeño índice con referencia a una carta de Teodora de Magdala, siglo II, remitida al patriarca de Antioquía. Solicité su lectura. Me dijeron que no estaba disponible. Insistí. Mostré credenciales. Nada. La petición fue rechazada por sensibilidad teológica. Lo supe entonces. Lo que había encontrado era real. Y la Iglesia lo sabía. Pasaron semanas desde mi intento fallido de acceder a la carta de Teodora de Magdala. Sin embargo, aquel no rotundo del Archivo Apostólico Vaticano no me cerró una puerta, me abrió otra. Porque, como suele ocurrir en estos temas, cuando te niegan el acceso oficial, alguien, en las sombras, aparece para ofrecer una alternativa. Un anochecer, mientras tomaba un espresso en una vieja cafetería frente a la Piazza Navona, se sentó frente a mí un hombre mayor. De tez curtida, mirada acuosa pero penetrante. No dijo su nombre. Solo puso sobre la mesa un sobre de papel grueso. No lo he leído. Pero alguien pensó que tú debías hacerlo. No pregunté de dónde venía. Lo abrí esa misma noche en la habitación del hostal donde me alojaba. El papel del interior era una copia fotográfica de una carta en griego antiguo. Fechada en el año 157 después de Cristo, firmada por una tal Teodora, y dirigida a un tal Lucio, patriarca de Antioquía. La traducción que la acompañaba estaba incompleta. Algunas palabras faltaban. Pero lo esencial estaba claro. A ti, hermano en Cristo, escribo desde la celda donde me han confinado por hablar de lo que he visto. No es herejía lo que transmito, sino verdad. María de Magdala, a quien conocí por el Espíritu, me mostró lo que vio más allá del velo. Vi con mis ojos la imagen que ella me reveló en sueño, un firmamento de luz donde las almas no eran juzgadas por su sexo, sino por su entrega. Me enseñó los nombres de los cielos. Me habló del trono oculto del Padre y del silencio que cubre a los elegidos. Me dijo que quien realmente ama, puede ver a Dios. La carta terminaba abruptamente. Como si alguien la hubiera interrumpido al escribir.
Mi corazón latía con fuerza. Teodora había afirmado no solo haber soñado con María Magdalena, sino haber recibido una enseñanza directa a través de visiones. Y en esas visiones, María Magdalena revelaba los secretos del reino de los cielos. Eso explicaría el silencio posterior. Eso explicaría por qué, después del siglo II, la figura de María fue marginada, convertida en pecadora, prostituta o simplemente ignorada. Tenía en mis manos una pieza más del puzzle. Pero no era suficiente. Decidí ir más lejos. Volé a Alejandría, Egipto. Allí, según algunas tradiciones apócrifas, existía una pequeña comunidad cristiana que había conservado fragmentos de los evangelios gnósticos desde los tiempos de los primeros mártires. Contacté con el padre Boulos, un sacerdote copto de barba blanca y ojos grises, que me recibió con una mezcla de cortesía y escepticismo. Cuando le conté mi historia, no pareció sorprendido. Muchos vienen buscando lo mismo, dijo. Pocos soportan lo que encuentran. Me llevó a una pequeña capilla oculta tras una librería ortodoxa. Bajo la bóveda de piedra, iluminada apenas por una lámpara de aceite, me mostró un fragmento de papiro. Estaba protegido entre dos cristales y apenas legible, pero reconocí de inmediato las palabras. Ella fue testigo. No solo de la cruz. También del reino. Le pregunté si sabía a quién se refería. María de Magdala, dijo sin vacilar. Ella es la única de quien se dijo que amaba más que los demás discípulos. No solo amaba a Jesús. Amaba el reino que venía con él. Por eso lo vio antes que nadie. Me estremecí. El padre Boulos me ofreció un té negro. Mientras bebíamos, me relató una leyenda oral que pasaba de generación en generación entre los coptos del desierto. Dicen que, antes de morir, María Magdalena subió a una montaña sagrada. Allí, durante 40 días, ayunó y oró. Y en el día 40, el cielo se abrió ante ella. No en visión. No en sueño. En carne. Y entonces, dicen, su rostro fue iluminado. Y no bajó jamás. Desde entonces, nadie ha subido a esa montaña sin oír una voz femenina que reza en arameo. ¿Era posible? ¿Una ascensión real? El eco de lo que me dijo me persiguió durante días. Volví a Jerusalén. Subí al Monte de los Olivos, al amanecer, llevando conmigo una copia del fragmento de Teodora. Me senté a orar. No escuché voces. No vi visiones. Pero sentí algo. Una certeza silenciosa. Una afirmación que no vino de fuera, sino desde dentro. María Magdalena no solo estuvo en la última cena. No solo vio a Jesús resucitado. No solo fue su discípula más leal. Ella fue la primera en ver los cielos. Y eso, lo habían callado durante siglos. Pero ya no más. Las pistas que había recogido hasta ahora, dispersas como fragmentos de un vitral antiguo, apuntaban a una figura monumental que la historia, por siglos, había velado bajo capas de silencio y manipulación. María Magdalena no solo fue testigo, ni discípula, ni profetisa, fue vidente del reino, portadora de una experiencia que, de haberse proclamado en su tiempo, habría derrumbado estructuras demasiado cómodas para quienes preferían el poder al espíritu. Lo comprendí del todo cuando regresé a Roma. Allí, en un pequeño monasterio benedictino al sur del Trastevere, me esperaba Sor Aniceta, una monja de más de 80 años, menuda y serena, que llevaba más de medio siglo custodiando los archivos personales de un obispo olvidado, el obispo Silvano de Ñola. Silvano había sido considerado un teólogo excéntrico, un místico entre los rígidos doctores del siglo XVII. Según las notas que conservaba Sor Aniceta, el obispo mantenía una devoción especial por María Magdalena y aseguraba haber tenido sueños recurrentes en los que ella le revelaba las formas del reino, como él mismo escribió. En una de sus cartas, fechada en 1662, encontré una frase que heló mi sangre. Vi en visión un templo sin cúpula, con columnas que no se apoyaban en la tierra, y en el centro de ese templo estaba ella, María de Magdala, y de su boca salían palabras que formaban estrellas. Una metáfora, podría pensarse. Pero Silvano lo tomó como literal. Afirmaba que aquellos sueños eran una continuación de una cadena iniciada siglos atrás, que él no era más que el eslabón número 37 de una serie de testigos a quienes María Magdalena se había revelado en privado. Busqué más en sus notas. Había un manuscrito incompleto titulado De Coelis Visis, sobre los cielos vistos, en el que Silvano describe una estructura espiritual compuesta de 7 cielos, cada uno correspondiente a una virtud, y cada uno con una puerta custodiada por un símbolo femenino.
¿Y lo más perturbador? La puerta del séptimo cielo llevaba escrito un nombre, Mariam. Silvano murió excomulgado. Su obra fue retirada de las bibliotecas eclesiásticas, sus libros quemados, y su nombre borrado de los registros públicos de la diócesis de Ñola. ¿Quién ordenó eso? ¿Por qué ese empeño en silenciar una teología tan poética como inocua, a menos que escondiera una verdad que sacudía los cimientos? Mientras salía del monasterio, Sor Aniceta me entregó un pequeño relicario de madera. Me dijo que había pertenecido a Silvano y que, por alguna razón que ni ella comprendía, sentía que debía dármelo. Dentro había un papel doblado con un dibujo extraño, un ojo dentro de un triángulo invertido, y en su centro, la palabra hebrea, Gilgul, que significa reencarnación o transmigración. Estaba Silvano sugiriendo que María Magdalena no solo había visto el cielo, sino que había vuelto de él. La sola idea me dejó sin aliento. Consulté con un experto en cábala de Jerusalén, el rabino Mosé David. Le mostré el símbolo. Su reacción fue inmediata. Este triángulo invertido representa el descenso. Si estaba vinculado a María Magdalena, lo más probable es que se tratara de un concepto oculto de retorno. No como reencarnación al estilo oriental, sino como misión, el regreso de un alma para completar lo que fue truncado. María volvió. Tal vez no en cuerpo, pero sí en revelación. Desde ese momento, todo lo que antes parecía indicios aislados empezó a encajar en un patrón. María Magdalena fue testigo de los cielos no solo en visión, sino en presencia. Y ese conocimiento fue transmitido, secreto tras secreto, a través de los siglos. Volví a leer la carta de Teodora. Entendí entonces por qué terminaba bruscamente. No fue interrumpida, fue censurada. Alguien no quería que ese testimonio circulara. Y me atreví a pensar algo que aún me cuesta escribir. ¿Y si la visión de María sobre los cielos no solo anticipaba el reino, sino que cuestionaba la forma en la que la Iglesia lo describía? El viaje que emprendí a partir del hallazgo en el monasterio benedictino de Roma me condujo a un lugar insospechado, donde no esperaba encontrar respuestas, sino ruinas. Y, sin embargo, allí, en el polvo acumulado del olvido, se alzaban los ecos de una verdad cuidadosamente enterrada. La visión celestial de María Magdalena no había desaparecido. Había sido encapsulada, resguardada, distorsionada, pero no eliminada. La siguiente pista me llegó gracias a una investigadora alemana de historia eclesiástica, la doctora Anneliese Koronen, afincada en Estrasburgo. Ella había estado trabajando durante más de 20 años en textos gnósticos encontrados en bibliotecas menores del este de Europa. Su especialidad, las menciones a visiones estáticas en fuentes cristianas tempranas. Cuando le conté mi investigación sobre María Magdalena y su presunta visión de los cielos, no se sorprendió. Lo que me dijo me dejó perplejo. Sabía que un día alguien me buscaría por esto. Pero no creí que fuera tan pronto. En su apartamento, me mostró un archivo digitalizado procedente de una abadía ortodoxa en Moldavia, clausurada desde 1947 por el régimen comunista. Allí, en una cripta sellada, un grupo de arqueólogos rumanos encontró, en 1993, una colección de pergaminos envueltos en lino, con símbolos copto-griegos y referencias directas a una Revelatio Mariam. Uno de los documentos, en griego antiguo y de apenas 4 líneas, traducía: ella fue elevada. No por alas, ni por fuego, sino por nombre. El Cristo la llamó, y ella vio los planos de la casa del Padre, más allá del velo del velo. Esa frase, más allá del velo, me inquietó profundamente. No era una expresión casual. En la tradición mística hebrea, el velo del velo era una referencia al acceso al conocimiento que solo unos pocos justos podían alcanzar, lo que en la Cábala se conoce como el Da'at escondido, la conexión suprema entre lo humano y lo divino. ¿Era posible que María Magdalena hubiera recibido no solo un mensaje, sino una visión total del plan divino? Koronen creía que sí. Y tenía más pruebas. Me condujo a su ordenador y me mostró un escaneo en alta definición de un manuscrito del siglo VI encontrado en una antigua biblioteca armenia en Vaspurakan. A simple vista, parecía una colección de homilías cristianas. Pero un fragmento, oculto entre pasajes canónicos, rompía el molde. Y María habló, y dijo: vi un lugar sin sombra, sin noche, donde las almas se visten con luz. Allí el tiempo es río y fuego, y no hay trono sino abrazo, punto. La frase "no hay trono sino abrazo" contradecía siglos de iconografía eclesiástica centrada en la autoridad y el juicio divino. Si esta visión era auténtica, proponía una teología del amor radical,
del perdón sin condiciones, de un Dios que no reina, sino que abraza. Y entendí entonces por qué estas palabras fueron ocultadas. El sermón sobre los cielos de María Magdalena no desapareció por accidente ni por olvido, fue deliberadamente censurado porque proponía una revolución espiritual que rompía con el modelo jerárquico que tanto benefició a las estructuras eclesiásticas posteriores. Coronen me mostró una carta personal que había recibido en 2009 de un archivista anónimo del Vaticano. El sobre no tenía remitente, pero sí sello. Dentro, un único folio mecanografiado decía: el archivo L173 contiene un códice parcial atribuido a Mariam, recogido en Antioquía por Epifanio el Joven. Contiene descripciones del reino vivo, sin necesidad de templo, sin sacrificios, sin sacerdocio varonil. Este documento ha sido clasificado como non expedit. Non expedit. Dos palabras que sonaron como un disparo. En la jerga de los archivos vaticanos, ese sello es una de las designaciones más temidas. Indica que el contenido no debe ser publicado, difundido ni citado, bajo pena de excomunión o, en siglos anteriores, de muerte. ¿Y si ese códice, escondido bajo el código L173, era el sermón prohibido de María Magdalena? Era ya madrugada cuando abandoné el apartamento de la doctora Coronen. La ciudad dormía, pero mi mente ardía. En mi libreta, anoté 3 palabras con trazo firme: archivo L173. Vaticano. Non expedit. El enigma se estrechaba. El círculo se cerraba. Y, como periodista y creyente, sabía que no podía ignorarlo. El acceso a los archivos apostólicos del Vaticano no es un proceso sencillo. A pesar de su apertura parcial en 2020 para investigadores acreditados, las secciones más sensibles, y especialmente aquellas marcadas con el sello non expedit, permanecen inaccesibles. A menos, claro, que cuentes con un nihil obstat especial, una autorización extraordinaria otorgada por uno de los prefectos de archivo, usualmente con el respaldo directo de un cardenal. Tuve que acudir a un contacto que me debía un favor. Monseñor Stefano Ayori, archivero en funciones del Departamento de Textos Patrísticos, había sido alumno de mi tío, que fue rector en la Universidad Lateranense. Tras varios correos intercambiados, nos citamos en un pequeño café de la vía de Iván Chivecki. Allí, con mirada nerviosa y voz baja, me hizo una advertencia. Si vas a entrar, hazlo sin grabadoras. Sin notas. Y recuerda, el silencio de los muros del archivo es más profundo que el de las catacumbas. Una semana después, con un pase limitado a una sala secundaria del archivo subterráneo, descendí por los pasillos del complejo más custodiado del mundo. Me sentía como un intruso en el corazón palpitante de la iglesia. Las paredes estaban cubiertas de mármol frío. El aire, seco como el de una tumba. Todo estaba impregnado de una solemnidad milenaria. Me condujeron a una pequeña estancia sin ventanas. 3 mesas. Una lámpara tenue. Y sobre una de las mesas, con una etiqueta desgastada que apenas se leía, un legajo encuadernado en piel rojiza con letras doradas, L173. Mis manos temblaban al abrirlo. No sabía lo que iba a encontrar. Pero lo que descubrí superó todas mis expectativas. El códice estaba en griego y copto. Algunas hojas habían sido arrancadas, otras estaban descoloridas por el paso del tiempo. Pero entre los fragmentos legibles, uno se alzaba con fuerza. Y la mujer, María de Magdala, fue llevada por el Espíritu a un lugar que no era de este mundo. Allí no había forma, ni voz, ni sombra. Solo una luz que entendía y era entendida. Y se le dijo: he aquí el reino. No lo busques en la tierra ni en el templo, pues está dentro de ti, y tú estás dentro de él. Respiré hondo. Aquello era una bomba teológica. María Magdalena afirmaba haber tenido una experiencia mística directa con la divinidad, una revelación que no pasaba por mediadores ni estructuras, sino que nacía del alma misma. El texto proseguía con un diálogo en forma de pregunta y respuesta entre María y una voz de fuego, donde se hablaba de las 7 esferas de ascensión del alma, similares a los niveles que describen los textos gnósticos del Evangelio de la Verdad y del libro de Zostrianos. Pero había algo diferente: María no era conducida. Era ella quien caminaba sola. Le pregunté más tarde a Ayori sobre la autenticidad del códice. Su respuesta fue seca. Lo recibimos en 1894 de un convento del sur de Anatolia. Jamás se expuso. Jamás se debatió. Algunos lo consideraron una falsificación. Pero nadie se atrevió a destruirlo. Porque había algo en él,
algo que incluso los escépticos respetaban. Y entonces me miró fijamente, y añadió: y porque sabemos que la voz que María escuchó, la han escuchado otros. La frase de Monseñor Ayori quedó grabada en mi mente como un eco imposible de silenciar. Sabemos que la voz que María escuchó, la han escuchado otros. Salí de los archivos con la impresión de haber entrado en una dimensión paralela, donde lo sagrado y lo oculto se entrelazaban. El Códice L-173 no solo era una rareza teológica. Era un testimonio de una experiencia directa con lo divino, atribuida a una mujer, siglos antes de que eso fuese siquiera concebible por la tradición eclesiástica dominante. De regreso a mi habitación en Borgo Pio, comencé a hilar las conexiones. Las 7 esferas de ascensión del alma que describía el códice eran descritas con un detalle que no existía en otros textos gnósticos conocidos. Cada esfera tenía un nombre, una figura simbólica que la custodiaba y una enseñanza asociada. Lo que más me inquietó fue la última, descrita como el umbral de la llama sin nombre. Consulté un compendio de teología apócrifa que traje conmigo, uno que había sido escrito en alemán en 1927 por el teólogo Otto von Irberg, que murió misteriosamente en 1935 tras afirmar haber visto lo mismo que María. En su capítulo final, von Irberg transcribía una visión que afirmaba haber tenido en Roma, donde una figura femenina con manto rojo lo conducía por 7 estancias de fuego y vacío hasta que una puerta dorada se abrió sola. Detrás no había nada, y al mismo tiempo todo. María Magdalena no estaba sola. No había sido una excepción. Había una línea secreta de místicos y teólogos, silenciados, exiliados o directamente eliminados, que parecían haber bebido de esa misma fuente, una revelación que no pasaba por estructuras, ni rituales, ni jerarquías. Una revelación que colocaba al alma, en su desnudez radical, cara a cara con el cielo. Durante días, me encerré a estudiar y a cruzar datos. Las visiones de Hildegarda de Bingen, los poemas de Teresa de Ávila, las cartas ocultas de Marguerite Porete antes de ser ejecutada en París en 1310. Todas ellas hablaban de un fuego que no quema, de una voz sin sonido que les abría los ojos más allá de los sentidos. Y todas tenían algo más en común, una experiencia de elevación vertical, una ascensión hacia lo alto. Como si sus almas hubieran sido arrancadas del mundo físico por algo que las guiaba hacia lo eterno. ¿Era eso lo que María Magdalena había vivido, y que la Iglesia había temido? Volví a contactar a la doctora Coronen. Esta vez accedió a enseñarme el fragmento del segundo manuscrito que estaba estudiando en Uppsala. Me lo envió encriptado, solo para lectura confidencial. En su mensaje decía: lo transcribo tal cual aparece, con glosas marginales posteriores, probablemente del siglo XII. Y lo que leí me dejó sin palabras. Y ella cayó de rodillas, y dijo: ahora veo con ojos que no son carne, ahora oigo con oídos que no son hueso. Y un rostro sin rostro se presentó ante mí, y dijo: tú, que has amado más que todos, verás lo que nadie ha visto. Y alzó los ojos, y los cielos se abrieron. Y fue llevada, sin ser tomada, más allá del velo. Esto ya no era simplemente un manuscrito apócrifo. Esto era una bomba. Si aquel texto era auténtico, estábamos ante el testimonio directo de una experiencia mística celestial protagonizada por María Magdalena, cuidadosamente eliminado de los evangelios y los concilios posteriores. Volví a recordar las palabras del cardenal alemán que me había dicho en 2012, cuando trabajé para un breve documental sobre los textos apócrifos. Todo lo que se suprimió en los primeros siglos tenía algo en común: daba a las mujeres un papel que la Iglesia aún no estaba dispuesta a aceptar. Pero, ¿y si el papel de María Magdalena no era solo el de apóstol? ¿Y si fue algo más? ¿Y si fue testigo del cielo? Lo que descubrí en aquel fragmento enviado por la doctora Coronen me persiguió durante días. No era solo el contenido lo que me impactaba, sino la forma en la que estaba escrito. El lenguaje recordaba a los profetas veterotestamentarios, a las visiones de Isaías o Ezequiel, pero con una ternura inusual, profundamente íntima, casi poética. La frase "fue llevada", sin ser tomada, más allá del velo resonaba como una llamada a un misterio que aún no se había revelado del todo. No se trataba de un éxtasis cualquiera. Lo que María Magdalena había presenciado, si todo esto era cierto, era una teofanía, una manifestación directa de la gloria de Dios, sin mediación, sin intermediarios. Una revelación concedida a muy pocos. Pero había algo más. La glosa marginal, escrita con una tinta distinta y una caligrafía del siglo XII, añadía una nota intrigante.
Este testimonio fue conocido por los sabios del monte y sellado bajo voto de silencio en la reunión de Aquisgrán. No existía referencia directa en los libros oficiales del Vaticano a tal reunión. Pero en el Archivo Histórico Eclesiástico de Colonia, al que pude acceder mediante un colega alemán, encontré una entrada extremadamente breve, en latín, que decía: De concilio occulto inter sanctos et doctores in monte novissimo agitur de revelatione feminae ex Magdala. Traducido, sobre un concilio secreto entre santos y doctores en la última montaña, se trata de la revelación de la mujer de Magdala. Última montaña. Esa expresión me sonaba. Rebuscando entre mis antiguos apuntes sobre simbolismo cristiano temprano, encontré la clave. En ciertas versiones de la apócrifa Visión de Clemente, se hablaba de la última montaña como el lugar donde los que habían visto lo que no debía ser dicho se reunían para discernir si su visión debía ser transmitida. Era una especie de tribunal espiritual. Y según aquella glosa marginal, María Magdalena habría sido la primera en ser llevada a juicio ante los sabios invisibles, no para condenarla, sino para decidir si lo que había visto debía compartirse con el mundo. ¿Y cuál fue el resultado? El silencio. La nota terminaba con una frase en latín. Et dictum est, si revelaveris, tacente, si taces, serás glorificata. Y fue dicho, si revelas, te silenciarán, si callas, serás glorificada. Tuve que apartarme del escritorio. Aquello no era solo teología. Era una advertencia. Empecé a considerar una posibilidad escalofriante. ¿Y si todo lo que sabíamos sobre María Magdalena era una versión deliberadamente reducida, amputada de su verdadera grandeza? ¿Y si sus visiones eran tan profundas, tan revolucionarias, que incluso los primeros discípulos sintieron que el mundo no estaba preparado? Volví a leer las homilías de Gregorio Magno. En una de ellas, de forma casual, menciona que la mujer de Magdala, aquella que fue testigo del resucitado, no habló de todo lo que vio. En ese momento pensé que era una simple metáfora. Ahora ya no lo estaba tan seguro. Con la ayuda de una antigua compañera de estudios en Roma, logré acceder, bajo pretexto académico, a una pequeña colección de códices del monasterio de Montecassino. Uno en especial, fechado alrededor del año 845, contenía en sus primeras hojas una homilía sin firmar, titulada De Claritate Mariae. El contenido era tan extraordinario como alarmante. El autor, que jamás revelaba su nombre, describía un sermón pronunciado en presencia de solo 3 y que fue prohibido por el obispo local tras oírlo. En ese sermón, el orador afirmaba que María Magdalena no solo fue la primera en ver al resucitado, sino que recibió una visión directa del cielo, de los coros celestiales, de los tronos y potestades, de los querubines y de lo que llamó la danza sin fin de la luz. Citaba al propio Jesús diciendo: Tú viste más que Tomás, porque no solo me tocaste, me comprendiste. La homilía afirmaba que tras esta revelación, María se retiró a una región sin nombre, más allá del mar interior, para vivir en silencio lo que había visto. El texto cerraba con estas palabras: Ella ascendió en vida. No porque huyera, sino porque ya no pertenecía a este mundo. Tuve que detener la lectura. Una mezcla de vértigo y reverencia me invadió. Todo estaba encajando. Las leyendas de que María Magdalena vivió en Francia, su ermita en la Sainte-Baume, la gruta, todo podía ser reinterpretado. No como un simple retiro de penitencia, sino como un retiro místico, un aislamiento tras un contacto directo con lo eterno. Y entonces recordé el fragmento final del Códice L173 que Monseñor Ayori no me dejó fotografiar, pero que logré transcribir de memoria. Ella descendió por el camino del silencio, y no se volvió a ver. Pero su voz, aún hoy, habla en aquellos que escuchan el cielo desde la tierra. Cerré el cuaderno. Me persigné. Sabía que lo que venía después sería aún más impactante. Lo que hallé en Montecassino fue una grieta luminosa que abría paso a un abismo mucho más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. Esa homilía anónima, perdida entre tratados litúrgicos y crónicas del siglo IX, no era una excepción. Solo era la primera de varias piezas ocultas que comenzaban a formar un rompecabezas mayor. Recuerdo cómo esa noche, apenas regresé a mi alojamiento en Roma, no pude conciliar el sueño. La imagen de María Magdalena, no como pecadora redimida ni simplemente como discípula fiel, sino como testigo celestial, me llenaba de preguntas sin respuesta. Era como si una figura largamente silenciada empezara, por fin, a hablar. A la mañana siguiente, decidí volver a contactar con la doctora Coronen en Helsinki. Le pedí, con toda la urgencia posible,
acceso a los fragmentos digitalizados del manuscrito S-203 que su equipo estaba estudiando en colaboración con la Biblioteca Apostólica Vaticana. Me dijo que solo podía enviarme una sección breve, y que debía ser bajo estrictas condiciones, sin difusión, sin impresión, solo para análisis académico. Acepté. Cuando recibí el archivo y comencé a traducir el texto, escrito en un griego muy arcaico, me di cuenta de que estaba ante algo verdaderamente excepcional. El pasaje describía una visión mística, narrada en primera persona por una voz femenina, y hablaba de columnas de fuego que descendían del cielo y de un trono sin nombre rodeado de rostros brillantes que cantaban sin lengua. Pero lo que me dejó completamente sin aliento fue la línea final del fragmento. Y entonces escuché: María, tú has visto lo que ni Moisés contempló. Tuve que releerlo 3 veces. El texto no decía la mujer, ni la discípula, ni la hermana. Decía su nombre. Claro, preciso. María. Aquella línea resonaba como un eco del Sinaí, como una reversión del tabú antiguo de mirar lo sagrado y vivir. María Magdalena, según este manuscrito, había contemplado algo superior incluso a la zarza ardiente, a la nube de gloria que envolvió el monte. Y entonces ocurrió algo que nunca había imaginado: recibí una llamada desde el mismo Vaticano. No era de los canales oficiales. No venía del archivo ni del departamento de comunicación. Era un número sin identificar. La voz al otro lado, varonil, serena, con acento italiano del norte, se identificó simplemente como Fray Eusebio. Sé lo que estás investigando, me dijo. Y debes venir a la colina de San Onofrio. Allí hablaremos. Desconfié. ¿Cómo sabía de mi trabajo? ¿Por qué ese lugar, un antiguo monasterio en lo alto del Gianicolo? Dudé. Pero algo en mí, quizá la misma intuición que me llevó a seguir este caso durante años, me impulsó a acudir. Al día siguiente, crucé el Tíber y subí la cuesta empedrada hasta la iglesia. Todo era silencio, salvo el sonido lejano de unas campanas. En el claustro, un fraile anciano me esperaba sentado. Llevaba un rosario de cuentas de madera negra y un bastón de roble. ¿Fray Eusebio? Asintió. María Magdalena no fue silenciada solo por su condición de mujer, comenzó, sin rodeos. Fue silenciada porque vio algo que trastoca la estructura misma de cómo concebimos la revelación. Se me heló la sangre. ¿Qué vio? Pregunté. Me miró, como si estuviera evaluando el peso de mis palabras. Vio el cielo, sí, pero no como lo ven los místicos. Lo vio con el permiso de Dios, como testimonio, como profeta. Y entonces me entregó un pequeño documento, copiado a mano. Era una transcripción de un sermón atribuido a Metodio de Olimpo, que supuestamente nunca había sido publicado. Su título, De la visión de la discípula. En él, Metodio hablaba de una mujer de Magdala que, tras la resurrección, fue llevada por un ángel hasta el templo que no está hecho por manos humanas. Allí, vio los libros del cielo, y le fue mostrado que el nombre de la gloria está inscrito en los que aman con pureza. Ella, según el texto, escribió lo que vio, pero fue instruida a no divulgarlo. ¿Dónde están esos escritos? Pregunté a Fray Eusebio. Su respuesta fue tan desconcertante como reveladora. Están en la biblioteca, pero no buscan que los encuentres. Tienen nombre, pero no título. Están clasificados como testimonios no canónicos de origen dudoso. Volví a casa con el alma encendida. No era ya una cuestión de historiografía, ni de investigación teológica. Era un clamor espiritual. ¿Qué había visto realmente María Magdalena? ¿Y por qué esa verdad permanecía en el borde del olvido? Lo que vino después, lo que encontré en un rincón olvidado del monasterio de Saint Víctor en Marsella, cambiaría para siempre mi comprensión de esta mujer que la historia secular y eclesial, cada una por sus propios motivos, quiso reducir a una etiqueta. Pero eso vendrá en el siguiente capítulo. Había algo inquietante en todo lo que rodeaba a Saint Víctor. Situado en lo alto de una colina en Marsella, con vistas al Mediterráneo, este antiguo monasterio benedictino parecía más bien un centinela del tiempo. Los muros de piedra, las criptas oscuras y las torres románicas hablaban un lenguaje de siglos. Fue aquí, según algunos documentos poco conocidos, donde María Magdalena habría pasado sus últimos años de vida. ¿Una leyenda? ¿Una exageración medieval? Quizás. Pero también era en este lugar donde los monjes del siglo XII afirmaban haber custodiado un libro del fuego, atribuido a una discípula del Señor que hablaba de la visión del trono celestial. Mi llegada fue discreta.
Había contactado semanas antes con el padre Remy Fabre, un monje erudito que había dedicado su vida a los manuscritos medievales. Al principio fue reacio. Me dijo que muchos habían llegado antes con teorías absurdas sobre la Magdalena, y que no estaba dispuesto a prestarse al sensacionalismo. Pero cuando le hablé del fragmento que me había entregado fray Eusebio en San Onofrio, el sermón de Metodio, su tono cambió. Pase usted mañana al amanecer. Solo. Y venga dispuesto a escuchar. Aquella madrugada, los pasillos del monasterio estaban cubiertos por una bruma densa, y el silencio era casi sagrado. Remy me condujo a la cripta inferior, bajo la capilla de San Andrés. Usó una llave antigua de hierro, que chirrió al girar, y encendió una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes sobre los muros húmedos. Esto no figura en ningún catálogo oficial, me susurró. Está oculto detrás del retablo de piedra desde hace más de 200 años. Y nadie, salvo 2 o 3 hermanos en toda nuestra historia moderna, ha tenido acceso. Tras apartar una piedra suelta de una hornacina, sacó un pequeño cofre de roble forrado en cuero oscuro. Dentro había un cuaderno, claramente deteriorado, con escritura en latín y griego, y numerosas manchas de cera. El título no era otro que Visionem Mariae in Caelis, la visión de María en los cielos. Pasé mis dedos por el pergamino con una mezcla de reverencia y temor. El texto comenzaba de forma abrupta, como si fuera una copia de un documento aún más antiguo. Pero desde las primeras líneas, algo se hizo evidente: no era una meditación teológica, ni una homilía convencional. Era un relato personal. Un testimonio. En la tercera vigilia, cuando el velo del sueño aún cubría mis ojos, leía: fui llevada por una voz de viento hasta un lugar donde los astros cantaban sin palabras. Vi el río de luz que nace del nombre, y el libro que no se puede abrir salvo por los que aman sin herida. Y me fue dicho: esto es lo que verás. Pero no hables hasta que el tiempo sea pleno. Cada frase era más desconcertante que la anterior. El texto describía un viaje espiritual en el que la narradora, sin duda identificada como María, era guiada por un ser de luz hasta un trono resplandeciente, donde vio las lágrimas del Padre transformarse en estrellas y escuchó un canto hecho de silencio. Se le mostró un juicio sin acusadores, un altar sin sacrificios, y se le reveló el rostro que no puede nombrarse. Le pregunté a Remy: ¿es una falsificación? Negó con la cabeza, sin dudar. El papel y la tinta son del siglo XIII. Pero el estilo, la estructura y las fórmulas místicas son propias del siglo II. Creo, y esto lo digo como monje y como académico, que este texto es una traducción latina de un original griego gnóstico muy primitivo. Pero no tiene el tono herético habitual. Al contrario, hay una reverencia aquí, una belleza espiritual, que recuerda al Apocalipsis de Juan. ¿Estaba ante un nuevo evangelio? ¿Uno más? Un testimonio que colocaba a María no solo como testigo de la resurrección, sino como testigo del cielo mismo. Apreté el cuaderno con las manos. Había una sección final, casi ilegible, que Remy me ayudó a transcribir. Allí, se mencionaba que María fue instruida a no escribir nada hasta que pasaran 3 generaciones de silencio. Luego, se dice que fue acogida en la tierra de los perfumes, probablemente una referencia a la Provenza, y que sus palabras fueron confiadas a una hija de la nube. ¿Quién es esa hija?, pregunté. Remy me miró, pero no respondió. Después, salimos de la cripta y subimos a la biblioteca. Allí, bajo una ventana ojival que dejaba entrar una luz dorada, me dijo algo que todavía resuena en mí. A veces el espíritu sopla donde no hay oído dispuesto a escuchar. Pero deja sus huellas en aquellos que se atreven a mirar. No supe qué decir. Aquella tarde, antes de marcharme, me entregó una copia manuscrita del códice, con la condición de que no la usara públicamente sin autorización. Le prometí que guardaría silencio hasta que encontrara el momento adecuado. Pero en el fondo sabía que, como María en su visión, yo también había visto algo. Algo que no podría callar para siempre. Volví a Madrid con el manuscrito en la mochila y la sensación de que llevaba una reliquia viva. Durante el vuelo de regreso, no pude despegar los ojos de la copia. No era solo por su contenido, sino por la atmósfera que la rodeaba. Como si cada palabra fuese una llama encendida siglos atrás, esperando ser leída por ojos que ya no dudaran. Al llegar, contacté con uno de los mayores expertos en cristianismo primitivo, el doctor Áureo Valverde, antiguo profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca y ahora retirado en un pequeño pueblo de Ávila. Me citó en su casa al cabo de 3 días. Cuando se lo enseñé, sus ojos se humedecieron.
Esto no puede ser cierto, musitó al leer las primeras páginas. No puede serlo, y sin embargo lo es. Pasamos horas frente a la chimenea mientras Aureo analizaba, traducía y reflexionaba en voz alta. Confirmó las sospechas de Remy, se trataba de una adaptación latina de un texto original del siglo II. Pero añadió algo más. Este manuscrito no es solo un testimonio espiritual. Tiene estructura litúrgica. Es decir, fue leído, celebrado, incorporado a algún tipo de culto privado. Aquello cambió todo. ¿Estábamos entonces ante un fragmento de una liturgia alternativa? Un ceremonial cristiano marginal, quizás gnóstico, en el que María Magdalena no solo era mencionada, sino central? Me contó que durante el Concilio de Toledo del año 447, existían denuncias contra ritos femeninos secretos practicados en ciertas comunidades del sur de Hispania. Y aunque la documentación oficial fue destruida o reinterpretada por los siglos, algunas cartas mencionaban visiones transmitidas por las servidoras del trono de luz. Nunca había sabido qué hacer con esa expresión, servidoras del trono. Pero ahora empiezo a sospechar que eran comunidades de mujeres consagradas, herederas de una tradición oral que incluía visiones como la de María Magdalena. En el manuscrito, una parte especialmente misteriosa nos detuvo. Y vi a los que eran como tronos sin voz, y en su centro uno que parecía fuego y no era. Y una voz que no fue voz me dijo: tú que no fuiste llamada apóstol, sino luz, di a los tuyos que esperen donde el tiempo se curva. Aureo cerró los ojos, y en un susurro dijo: esta parte es, verdaderamente única. Ningún texto canónico habla así. Ni siquiera el Apocalipsis de Juan se atreve a usar ese lenguaje. Guardamos silencio. La noche avanzaba. Solo el crujido de la madera en la chimenea acompañaba el peso de nuestras preguntas. Fue entonces cuando me mostró una caja de roble con bisagras doradas. La abrió y, envuelta en lino, había una pequeña tablilla de cera. Tenía una inscripción que apenas se leía, grabada con estilete antiguo. En griego, María no apóstol, sino resplandor. La encontré hace 30 años en una excavación en Edesa. Nadie le dio importancia. Pero creo que se refiere a lo mismo que el manuscrito. Pasé los dedos sobre la tablilla como si pudiera extraer de ella alguna certeza. En ese momento comprendí que la figura de María Magdalena estaba mucho más viva de lo que la historia oficial nos había hecho creer. Y que quizás la censura que había sufrido no fue por su supuesta relación con Jesús, ni por su fama de pecadora arrepentida, sino por algo mucho más peligroso, por haber sido testigo del cielo. Aureo me acompañó hasta la puerta con un rostro solemne. Debes tener cuidado, hijo. Hay verdades que, cuando se revelan, desestabilizan estructuras muy antiguas. Y este texto es dinamita para muchas de ellas. Al salir, una bruma espesa cubría el camino. En el aire, flotaba un silencio que no era natural. Como si algo invisible hubiese sido despertado. Durante días no pude dejar de pensar en ello. Me encerré en casa, releí todo el material, consulté documentos, llamé a teólogos de confianza, incluso hablé con un jesuita exorcista retirado, el padre Gaspar Soto. Todos me dijeron lo mismo, que había que ir con prudencia. Que lo que tenía entre manos no era solo valioso, sino sagrado. Y que el cielo no habla en vano. Pero uno de ellos me dio un consejo que selló mi decisión. No preguntes si esto cambiará la historia. Pregunta si estás dispuesto a que te cambie a ti. Así fue como decidí continuar. Porque este manuscrito hablaba no solo del cielo que vio María Magdalena, sino del que aún puede ver quien se atreve a mirar. Una semana después, una carta sin remitente llegó a la redacción. Estaba redactada a máquina, sin firma, sin encabezado. Solo una frase: si quiere saber la verdad sobre la visión, vaya a Randa, en Mallorca. Pregunte por la celda V. Era un mensaje tan críptico como inquietante. La referencia a la visión no podía ser coincidencia. Y el nombre Randa me resultaba familiar. Fue allí donde el beato Ramón Llull, místico del siglo XIII, afirmó haber tenido su primera revelación divina. Reservé un vuelo esa misma tarde. Al aterrizar en Palma, conduje directamente hasta la montaña de Randa. El santuario de Cura, situado en la cima, es un lugar de retiro y meditación. Un viento seco soplaba desde el sur, y el cielo parecía más bajo de lo habitual. Pregunté por la celda V, y el hermano portero me miró con recelo. Eso está cerrado desde hace años. ¿Pero existe? Insistí. Existe, respondió con voz baja, pero no debería.
Le mostré una copia del manuscrito que llevaba conmigo. Sus ojos se abrieron con desconcierto. Me hizo pasar, sin más palabras, y me guió por pasillos de piedra hasta una puerta de roble antiguo con una inscripción casi borrada, Veritas in Tenebris. La celda era pequeña, apenas iluminada por una ventana alta. En el centro, una mesa y una silla. En la pared, colgaba un antiguo tapiz polvoriento, y en una hornacina, un relicario con una piedra oscura en su interior. Un olor a cera quemada y cuero impregnaba el aire. Aquí estuvo, según las crónicas internas del monasterio, un ermitaño del siglo XIV, me explicó el portero, ya más abierto. Decía que hablaba con una mujer de luz que le dictaba oraciones en lenguas que él no conocía. Murió sin dejar nombre. Solo esto. Me entregó un cuaderno atado con una cuerda de cáñamo. Era el diario del ermitaño. Lo abrí con manos temblorosas. La primera página estaba escrita en latín. El día 7 del mes de Aviv, en la hora 3, se abrió el firmamento ante mí, y en la luz apareció una figura que no tenía sombra. Su voz no era voz, pero hablaba. Me dijo que su nombre era Mariam, y que vio el cielo antes de que el cielo viera a los hombres. Era imposible. La misma estructura poética. El mismo tono. La misma voz que no era voz mencionada en el manuscrito original. Pasé las páginas con rapidez, ansioso. En una de ellas, una ilustración hecha a mano mostraba una figura femenina envuelta en resplandor, con una túnica roja y dorada, ascendiendo hacia una espiral de nubes, mientras 7 círculos concéntricos la rodeaban. Al pie, una nota, ella no sube, ella regresa. El portero me observaba en silencio. No quise preguntarle más. Tomé nota de todo. Hice fotografías. Aquella celda era un eslabón más en una cadena que hasta ahora creía desconectada. Y sin embargo, todo apuntaba a lo mismo, a una tradición paralela, soterrada por siglos, en la que María Magdalena era algo más que una discípula. Era testigo, vidente, canal. De vuelta en el coche, comencé a ordenar mentalmente todas las piezas, el manuscrito hallado en Saint-Guilhem, las cartas del Concilio de Toledo, la tablilla de Efeso, la celda de Randa. Cada una formaba parte de un entramado oculto que desafiaba las narrativas oficiales. Y aún más, un entramado que había sido suprimido con precisión quirúrgica. Una noche después, recibí una llamada desde un número oculto. La voz al otro lado era grave, con acento extranjero. Usted no debería investigar esto. Hay cosas que deben permanecer en silencio. ¿Quién habla? Solo un consejo, si sigue escarbando, recuerde que algunos huesos ya no quieren despertar. Y colgó. Estaba claro que no era el único que había tocado este nervio expuesto. Había alguien más, quizá muchos, que vigilaban los pasos de quienes se acercaban a esta verdad. ¿Pero por qué tanto interés en ocultarla? ¿Por qué tanto miedo a una visión? A un texto que no hacía daño a nadie, que no blasfemaba, que simplemente sugería que una mujer pudo ver el cielo. Quizá, precisamente por eso. Porque si María Magdalena vio los cielos y fue testigo de su gloria, entonces no era solo discípula, ni amante, ni arrepentida. Era profeta. Y los profetas incomodan. Decidí regresar a Jerusalén. Había algo que me empujaba con fuerza invisible hacia allí, como si todos los hilos dispersos de la investigación se tensaran ahora en dirección al lugar donde todo empezó. Caminando por la vía dolorosa, sentí una extraña mezcla de solemnidad y vértigo. ¿Cuántos ojos habían mirado este mismo suelo? ¿Y cuántos de esos ojos supieron, en lo más íntimo, que la historia conocida era solo una parte? Llegué al monasterio de Santa Ana, donde una religiosa francesa, Sor Cécile, me había citado tras leer uno de mis artículos publicados meses antes en una revista especializada en cristianismo primitivo. Me recibió en el claustro con expresión grave. «Ha removido algo que estaba dormido, monsieur», me dijo mientras me ofrecía agua y pan. «Y los espíritus dormidos no siempre despiertan en paz». Me condujo a una sala lateral, cerrada al público. En el interior, una pequeña biblioteca de manuscritos no catalogados. Me mostró un volumen cubierto con terciopelo carmesí, sin título. Lo abrió y lo giró hacia mí, señalando un pasaje concreto. Y vino a mí una mujer con voz de trueno y mirada de abismo. Se llamaba Mariam. Me mostró el lugar al que solo los ojos puros podían mirar, el lugar más allá del firmamento, donde los rostros resplandecen con fuego azul y el tiempo no existe. Miré a Sor Cécile. Ella asintió lentamente. Este fragmento fue transcrito por un místico etíope en el siglo VI.
No está en los registros oficiales. Lo conservamos como símbolo. Como recuerdo de lo que se nos escapó. ¿Se refiere a qué? Balbuceé. A que hubo otra tradición. Otro relato. Uno que fue silenciado porque su luz era tan fuerte que ofuscaba incluso a quienes decían amar la luz. Ella me explicó que durante siglos, ciertos monasterios de la Iglesia Oriental conservaron fragmentos de lo que llamaban las visiones de Mariam, sin atribuirle necesariamente el rango de escritora o apóstol, pero reconociéndola como testigo del reino. Me mostró otro pasaje, escrito en Ge'ez, y traducido a mano en latín medieval. Y vi que ella ascendía en la hora novena, y el cielo se abrió como una flor de fuego, y los ángeles retrocedían en reverencia, pues conocían su nombre desde el principio de los días. Era sobrecogedor. Aquel texto era anterior al surgimiento del dogma mariano en Occidente. No hablaba de María, madre de Jesús, sino claramente de María Magdalena. Y sin embargo, le atribuía visiones celestiales, palabras que solo a los profetas les eran concedidas. Sor Cécile cerró el libro con delicadeza. Muchos creen que este texto es apócrifo. Yo creo que es incómodo. ¿Por qué? Porque si María Magdalena fue testigo del reino antes que muchos discípulos, entonces, ¿por qué su voz no fue escuchada en los concilios? ¿Por qué su nombre fue reducido al de una pecadora arrepentida? La respuesta flotaba en el aire como una sombra ancestral. Era una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta dentro de los muros del poder. Esa noche, en mi habitación de huésped dentro del monasterio, no pude dormir. Escribí durante horas, organizando todas las conexiones, desde el monasterio de Randa hasta Santa Ana, desde los fragmentos en Saint-Guilhem hasta los ecos etíopes del siglo VI. Cada pieza apuntaba a una misma verdad oculta. María Magdalena no solo fue testigo de la resurrección, fue testigo del cielo. El cielo no en sentido poético, sino literal. Una visión teofánica. Un acceso que muy pocos han tenido, reservado a los profetas y místicos. Y ella, una mujer, lo tuvo. Eso lo cambia todo. El hecho de que haya constancia escrita, por dispersa y maltratada que esté, de estas visiones en documentos tan antiguos y separados geográficamente, indica algo que trasciende lo anecdótico. Indica un patrón de ocultamiento. Y ese ocultamiento es sistemático. ¿Pero por qué? Cerré el cuaderno. Me asomé a la ventana. Desde allí se veía el Monte de los Olivos, dormido en la penumbra. Pensé en todos los siglos de silencio, en los pasillos donde jamás resonó su voz. Pensé en ella. ¿Y si, después de todo, siempre supo que su historia sería silenciada? ¿Y si estas visiones eran su forma de hablar a través del tiempo? Mañana, pensaba, volaré de vuelta. Pero esta noche, la verdad me ardía en el pecho. No podía callarla. Porque ahora yo también lo había visto. No el cielo. Pero sí a quien lo vio. El vuelo de regreso fue silencioso. No por el ruido del motor o la rutina de los pasajeros que hojeaban revistas sin alma. Era mi mente la que no dejaba de repasar cada nombre, cada dato, cada palabra. Tenía la sensación de que lo descubierto no era solo una revelación histórica, sino un mensaje. No para mí, sino para este tiempo. Para nuestra generación. Nada más aterrizar en Roma, me dirigí directamente a un lugar donde sabía que aún quedaban voces valientes, el archivo de los orígenes del cristianismo, en la biblioteca privada de los padres dominicos de San Clemente. Allí, entre los pasillos que huelen a polvo sagrado y pergamino envejecido, me esperaba el hermano Benedetto. Un erudito. Viejo ya. Pero con ojos como brasas. Te han hablado del texto etíope, ¿verdad? Me preguntó sin que yo dijera nada. Me quedé paralizado. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también lo vi. Hace 50 años. Y porque solo alguien que lo ha leído tiene esa mirada ahora mismo. Le conté todo. Desde la aparición de los documentos en Francia, los susurros del monasterio en Magdala, la confesión de Sor Cécile, el códice copto, y las palabras sobre el cielo abierto y la flor de fuego. No son metáforas, hijo, dijo Benedetto al fin, caminando hacia un estante de hierro. Son descripciones. Abrió una carpeta gruesa, con siglas en latín. Extrajo un documento con un sello que jamás había visto. Una copia del mismo fragmento, pero datada en el siglo IV, traducida del griego al latín vulgar. Et vidit illa vaen honest concessum videre nisi propetis. Vidit tronum in flamma clara. Et nomen eius pronunciatum fuit interlumina. Esto fue transcrito en el siglo IV en un convento en Bitinia, explicó. Pero nunca se introdujo en el canon.
Porque en ese entonces ya era demasiado peligroso sugerir que María Magdalena tuvo visiones semejantes a las de Ezequiel o Juan. ¿Por qué peligroso? Porque da autoridad. Y si tiene autoridad, entonces tiene palabra. Y si tiene palabra, entonces no se le puede callar. Su voz se apagó. Me miró con lástima, o quizá con una melancolía que no era suya, sino heredada de siglos. La historia de María Magdalena fue transformada por miedo. Se la convirtió en pecadora, en penitente, en símbolo del arrepentimiento, cuando en verdad fue símbolo de revelación. Ella vio lo que ningún otro vio. Y aún así, fue borrada. Dilapidada. Enterrada. Pero no del todo, susurré. Algo sobrevivió. Benedetto asintió. Porque la verdad, como la piedra, aguanta bajo el agua. Solo hay que levantarla. Pasé las siguientes semanas contrastando lo que había reunido. Las piezas encajaban, no cronológicamente, porque los documentos eran esparcidos, sino espiritualmente. Todos hablaban de una misma visión, María Magdalena viendo los cielos. Y no como un símbolo literario, sino como una revelación profética. Empecé a escribir. Cada palabra se convertía en fuego. Sabía que al revelar esto, aunque usara un tono académico, aunque lo maquillara de especulación histórica, despertaría resistencias. Silencios. Quizá algo peor. Pero no podía callarlo. Porque la imagen no se me iba de la cabeza. Una mujer, vestida de rojo, de pie frente a una luz que no es de este mundo. Y detrás, el eco de los siglos gritándole, «Calla». Y ella sin retroceder. Mi artículo fue publicado bajo un seudónimo. Se hizo viral en círculos teológicos. Algunos lo ridiculizaron. Otros lo copiaron sin citar. Otros callaron. Pero entre los lectores, hubo quienes entendieron. Un correo llegó a mi bandeja, días después. Sin nombre, sin firma. Ella vio. Y su testimonio fue sellado con la cera del silencio. Pero tú abriste el sello. La Iglesia un día tendrá que mirar a los cielos con los ojos de María. Porque fue la primera en verlos. Me quedé leyendo esa frase una y otra vez. Ella vio. Sí. Lo vi en los textos. En las ruinas. En los silencios. María Magdalena vio los cielos. Y nosotros, por siglos, no supimos mirar.